Dicen que la brujería hace mucho daño, pero yo aprendí que la envidia es mucho peor, porque no necesita velas ni altares, ni rezos torcidos. Se cuela por los ojos de la gente que te abraza y te sonríe, y muchas veces llega de quien menos te lo esperas. Desde niña crecí en un barrio bajo de la Ciudad de México, donde el dinero siempre alcanzó apenas para lo mínimo. Ya pasado el tiempo y siendo una mujer casada, mi esposo Héctor y yo, ahí no la íbamos llevando, en trabajos temporales, rentando aquí y por allá, hasta que finalmente con unos ahorros de varios años, pudimos hacernos de una pequeña casa, una muy básica, pero que finalmente ya era nuestra. Fuimos levantando nuestra familia con lo poco que podíamos, con comida sencilla, ropa de segunda mano, y con la costumbre de siempre agradecerle a Dios hasta los detalles más mínimos que nos daba. En aquel barrio donde vivíamos, también vivía mi comadre Norma. A ella la conocí desde la primaria. Estudiamos juntas, compartimos la misma banca varios años. Conforme fuimos creciendo hasta en la adolescencia, fuimos muy buenas amigas. Ya después que me casé y ella también, nos fuimos separando un poco y manteníamos esa relación de comadres, pues ella fue madrina junto con su esposo de uno de mis hijos. La vida de mi comadre se torció muy pronto. Después de un tiempo se quedó como madre soltera de 4 hijos y con una casa de láminas que tronaban bien feo con la lluvia. Ella siempre estaba cansada, llena de esa amargura que se le notaba en la cara y en el modo de hablar. No es que ella fuera mala, pero pues la vida la había tratado muy mal. Me daba mucho pesar verla siempre quejándose, y a veces con lo que podía le ayudaba, pero también la realidad es que después de tiempo dejé de hacerlo, porque en mi casa las necesidades también estaban fuertes. Para nosotros la cosa cambió cuando a mi esposo Héctor, de pronto y de manera inesperada, le avisaron de una herencia. Su papá falleció y él tenía una casa, la cual terminaría vendiéndose. Aquellos hermanos se repartieron el dinero como pudieron, y por primera vez teníamos algo de dinerito para arreglar nuestra casita, no para lujo, sino para vivir sin miedo de que el piso se nos enlodara, o bien que alguna de las láminas del techo pues también se nos rompiera. Con aquel dinero reconstruimos la casa, cambiamos la fachada, pusimos enjarre en donde estaba todo en obra negra, colocamos piso nuevo y pintamos de una manera que se devolvió la luz a ese hogar. Cuando vimos todo terminado, nos quedamos sin un peso, pero lloré de ver el brillo en el azulejo y todos los arreglos que habíamos hecho. Las personas de ahí del barrio lo notaban, nos felicitaban, nos decían que qué bonita nos había quedado la casa. Algunos de estos nos chuleaban todo el trabajo, nos daban sus bendiciones, y yo me sentía orgullosa. Mi comadre Norma también lo notó, pero ella lo hizo de otro modo. Ella empezó a decir por ahí que yo ya no saludaba, que ahora ya me creía una mujer rica, que ya no me juntaba con los pobres, y que seguramente yo me andaba ganando el dinero por ahí, revolcándome con hombres. Todo eso me llegaba a modo de chismes. Yo no le di vueltas. Me daba lástima que mi comadre anduviera diciendo eso, después de que le tendí la mano para ayudarle. Con la vida también a veces uno aprende a no detenerse con las malas lenguas. Seguí con mi vida, feliz de ver a mis hijos correr sin tenerse que llenar de tierra. Estaba emocionada de poner flores en la ventana, tal y como siempre lo soñé. Entonces Norma comenzó a visitarme de nuevo. Un día llegó sin avisar, tocó con los nudillos la puerta, y como la puerta estaba emparejada, se metió como si la casa fuera suya. La recibí con los buenos días, no de tan buena gana, porque pues sí estaba sentida por lo que decía. Le saludé y le invité a un café. Me imaginé que ella iba a pedir disculpas o a tratar de limar asperezas. Me di cuenta cómo es que mi comadre miraba todo, el piso, las paredes, los muebles que acabábamos de comprar, también la luz que se colaba por la cortina. No decía nada feo, pero su mirada quemaba, era una mirada pesada. Yo ya no sabía si era buena idea conservar esa amistad, pero mi esposo me dijo que le diera otra oportunidad,
que a lo mejor estaba arrepentida y quería arreglar las cosas a la buena. Traté de hacerle caso a mi esposo, pero no me hice expectativas. Y con esto mi comadre Norma empezó a buscarme más. Me visitaba y me llevaba regalos. En una ocasión me llevó un pastel que ella misma preparó. Y después me llevaba obsequios, un mantel, que una cortina. Y finalmente, un día llegó y me llevó una maceta. Me dijo que había pensado mucho en mí, pero nunca había mencionado ni una sola de las cosas de las cuales me contaban que decía de mí. Y es que frente a mí era pura miel. Y yo, ingenua, pensaba que la amistad de la infancia podía contra todas las rachas de la vida. Por ello es que le aceptaba los regalos con agradecimiento, porque así me enseñaron que lo que se da de corazón no se debe rechazar. Aquella maceta era muy bonita, de color verde oscuro, hecha de un barro pesado, con una planta que me fascinaba desde niña. Emocionada la coloqué junto a la ventana, donde el sol le pegaba mejor al mediodía. Los primeros días la casa estaba preciosa. El olor a pintura nueva, el piso fresco, los niños haciendo la tarea en la mesa como si por fin tuviéramos la vida en orden. Sin embargo, con el paso de las semanas algo empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas, un cansancio raro, sueño a deshoras, un silencio espeso por las tardes como si la casa se hubiera quedado sin aire. La sala, que a mediodía se veía llena de luz, se sentía de pronto opaca. Mi esposo decía que seguramente se trataba de los calores o que nos estábamos desvelando de más, pero no era eso. Mis hijos llegaban de la escuela cabizbajos, con sueño a pesar de que dormían bien. Yo misma, que siempre fui de paso ligero, me movía lento, como si trajera costales en mis hombros. A veces de la nada me daba un escalofrío que me obligaba a frotarme los brazos. A veces los focos parpadeaban de noche. El agua del garrafón sabía rara y hasta el café se me enfriaba más rápido de lo normal. Estaban ocurriendo tantas cosas que ya me estaba empezando a preocupar. Pero mi comadre seguía yendo. A veces se quedaba en la puerta, con esa sonrisa apretada. Seguía chuleando la casa y luego fruncía el sueño como si algo no le gustara. En una ocasión volteó de reojo a ver la maceta que me regaló y me hizo un comentario sobre lo bien que la estaba cuidando. Y justo para esos días, mi comadre empezó a espaciarse un poco. Ya no iba tan seguido. Ella ponía pretextos como que de repente le salían trabajos, pero esa era mentira. A veces que iba para el mercado, yo veía movimiento en su casa. Ahí entendí que ella realmente no quería restablecer nuestra amistad. Ella me había visitado solo para entender cómo había cambiado mi vida, seguramente para encontrar motivos para seguir criticando, para seguir abriendo el hocico. Días después, fue para una noche. Yo me había quedado dormida. Mi esposo Héctor todavía no llegaba del trabajo y estaba perdida entre sueños, cuando de pronto escuché la voz de mi esposo, quien muy asustado me preguntaba: ¿hueles eso, Dalia? Es un olor como a quemado, como a cable tostándose. Déjame ir a ver qué es. Abrí los ojos. El ambiente se sentía más espeso que nunca. Una sensación extraña, una angustia muy fuerte, muy aguda en el pecho. Entonces escuchamos un chasquido seco y vimos una luz ondeando de color naranja contra la pared. Mi esposo Héctor corrió al cuarto de los niños y yo detrás. Les gritábamos que se levantaran rápido. Gritaba sin pensar. Y es que en la cocina algo ardía. En la sala las cortinas ya se estaban quemando. Las llamas eran violentas y grandes, y el humo había invadido la casa en un abrir y cerrar de ojos. El humo empezaba a cerrarnos la garganta. Sentía como el calor me llegaba de golpe en la cara, en las pestañas. Alcancé a tomar una chamarra y a empujar a mis hijos hacia la puerta. Solamente escuchaba cómo todo aquello, todo lo que con tanto esfuerzo nos había costado hacer, estaba crujiendo. El fuego lo estaba destruyendo todo. Tambaleando salimos hasta la calle, tosiendo, mareados, con los ojos llorosos. Y en ese punto, ya todos los vecinos estaban ahí cerca, mirando cómo la casa, que era la más bonita de la calle,
se estaba destruyendo, se estaba reduciendo a cenizas. Comencé a llorar de miedo, pero también de alegría. Fue una combinación extraña, porque pese a que se había perdido todo, al menos mi familia estaba bien. Todos estábamos con vida. Los bomberos tardaron lo que tarda cualquier ayuda en los barrios, lo suficiente para que cuando por fin llegaran, ya todo fuera cenizas. Todos estábamos afuera, en la banqueta, los niños temblando bajo la chamarra y los vecinos hablando sobre el tema. El humo se mezclaba con la madrugada y con la vergüenza de ver mi casa hecha polvo. Mi orgullo se había mezclado entre las brasas y se lo estaba llevando el viento. Tenía ganas de entrar a la casa, no quería soltar todo aquello que era nuestro, pero un bombero me detuvo con la mano, pidiéndome que no me arriesgara, que me esperara un poco. Nos quedamos ahí sentados viendo cómo las mangueras lanzaban esos chorros de agua, intentaban apagar el fuego, pero ahí me di cuenta de que ya todo estaba perdido. Después de un par de horas que lograron apagar el fuego, por fin pudimos echar un vistazo a la destrucción y ya no quedaba nada. El sillón era un esqueleto, la mesa ya no existía, solo eran un montón de polvo y cenizas. Las televisiones estaban todas achicharradas. El refrigerador ya nomás era una estructura de lámina. Toda la comida que teníamos adentro se quemó. Pero entonces ahí, removiendo entre las cosas, vi la maceta que me regaló mi comadre. No estaba donde siempre la había dejado. La encontré quebrada en el piso, como si la hubieran arrojado con fuerza. La tierra estaba regada y los trozos de barro justo debajo. En esa tierra noté que algo brillaba. Aquello llamó tanto mi atención que fui a ver de qué se trataba. Con mi mano removí la tierra que aún estaba muy caliente. Pude descubrir con esto un pequeño frasco, tiznado por el humo. Aquello no parecía un accidente. Mi estómago se hizo un nudo con lo que veía. Mi marido me preguntó qué es lo que tenía en mis manos, pero no contesté. Con cuidado aflojé la tapa y vacié el contenido del frasco. Noté que adentro, envuelto en un olor rancio, había un pequeño talismán, de esos que uno ha visto en puestos del mercado, escondidos al fondo, en lugares donde venden cosas de brujería. Aquel talismán tenía espacios huecos, y en esos huecos había pequeñas espinas que lo atravesaban. Además de esto, había un billete completamente roto, como si lo hubieran hecho pedazos y lo hubieran puesto ahí, con la intención de desear una mala suerte. Además de esto había un poco de tierra, que ya después me dijeron que era tierra de panteón. Sentí un escalofrío que me recorría las piernas. No grité, solo respiré despacio, tragándome todo el coraje, porque aquello se trataba de brujería. En cuanto le mostré a mi esposo aquello, de inmediato me pidió que lo cerrara, y lo hice. Después lo envolví en una bolsa y me lo pegué al pecho, como si tratara de esconder esa verdad, porque yo sabía que mi comadre estaba detrás de todo. Y es que ¿quién más? Ella me regaló esa maceta, y con todas las cosas que decía, era evidente que lo había hecho por envidia, porque le daba coraje que a mi familia y a mí nos estuviera yendo bien. Después del incendio mi comadre ni se paró por la casa. Las habladurías hacían saber que a mi comadre le había dado gusto lo que había pasado. Andaba diciendo que todo lo que rápido llega, también rápido se va. Lo decía como si no mereciéramos la vida que estábamos llevando, aquellos regalos de la vida y que Dios nos había mandado. En aquellos días fue todo un tema lo del seguro, pero este nunca llegó. Tuvimos que quedarnos en casa de un familiar, utilizar ropa prestada, y así anduvimos moviéndonos de casa en casa, recibiendo apoyo de conocidos o de otros familiares. Esto hasta que finalmente pudimos establecernos. Rentamos una casa ahí cerca de aquel barrio. Ya después de tiempo mi comadre Norma me llamó muchas veces, o me dejaba mensajes diciéndome que lo que había pasado era una tragedia, que lamentaba lo sucedido, y me decía que siempre estaba disponible para mí, por si se me ofrecía algo. En aquellos audios que mandaba o en los textos, sonaba muy dulce, muy amigable.
y las pocas veces que llegué a contestarle una llamada, yo le hablaba con un tono seco. No quería decirle lo que pensaba, no todavía, aunque ya tenía como pruebas aquel frasquito mugroso de brujería. Sabía que no era tiempo de regresar el ataque. Poco tiempo después regresamos a aquella casa, y con esto vino una decisión difícil. Ya no teníamos dinero para reconstruir. Aquello tomaría varios años y mucho esfuerzo. Ya estábamos cansados. Por eso es que le conseguimos un comprador, a un precio que realmente era vergonzoso. Con lo que se nos dio buscamos otra casa más pequeña, en una colonia más céntrica, pero cerca de aquella que fue la nuestra. Mudarnos fue como arrancar una raíz a tirones. Los niños preguntaban por sus cosas favoritas, y yo les decía que en cuanto pudiera se las iba a comprar de nuevo. Mi esposo se endureció por dentro, hablaba poco. Todo el tiempo se le veía lleno de coraje, de vergüenza. Mi comadre seguía llamando, hasta que una vez, cuando se enteró dónde vivíamos, un día de repente llegó a la casa, tocó a la puerta, y de estar parada ahí en la calle, llevaba una olla con una sopa. Pero yo ya no quería hacer más escándalos, mucho menos llevarle tragedias a mi familia. Así que le dije directamente que sus favores ya no me hacían falta. Ella me hizo unos ojos como si no entendiera, y me preguntó que qué me estaba pasando, que por qué le contestaba así. La miré fijo a los ojos. En su mirada seguía ese brillo que yo conocía. La envidia no se apaga con un accidente. Ese sentir tan negativo que ella tenía hacia mí y a mi familia aún seguía vivo. No sé de qué se alimentaba o por qué me deseaba tanto mal, pero mi comadre, mirándome enfurecida, llena de cólera, simplemente se dio la media vuelta y caminó sacudiéndose su falda. Esa noche, cuando todos dormían, saqué aquel frasco y lo puse sobre la mesa. Arrimé un crucifijo que tenía y empecé a hablarle a la memoria de mis muertos, a mis papás que ya estaban del otro lado, a la fe que me había dado mi abuela y sobre todo a la intuición que tanto me caracterizaba. Les pedí su ayuda, les rogué para que no dejaran en la oscuridad a mi familia y sobre todo para que alejaran el mal, para que nos bendijeran y nos llevaran por un mejor camino. Hablé con la sombra de aquellos viejos espíritus hasta que terminé llorando, desahogando todo el dolor y la frustración que había vivido a raíz de los acontecimientos de la casa y sobre todo ante la impotencia de no haberme podido defender de mi comadre. Aquella noche supe que me habían escuchado, que me iban a ayudar. Sabía que mis muertitos estaban con mi familia para cuidarnos, porque ellos ya podían ver cosas que nosotros no. Así que me quedé más tranquila. Después de ello llevé el frasco a un lugar solitario, un baldío de ahí de la colonia. Lo llevé y después le dejé caer una piedra para romper el cristal y que así el polvo y los restos de los billetes se fueran esparciendo con el aire, se fueran desvaneciendo. Ya no volví a dejar que mi comadre se acercara, la mantuve en distancia, sin pleitos, pero con la certeza de que la amistad de la infancia ya se había roto, porque a veces la envidia es tan oscura que termina disolviendo todo, destruyendo, y aún así, en ocasiones me seguía mandando mensajes para saludarme, pero yo ya no le respondía. Pasó el tiempo, y ante mi indiferencia, con la que ya no le respondí mensajes, mi comadre dejó de insistir. Sin embargo, la vida sigue, y termina ajustando las cuentas. No hay quien se libre del karma cuando hace brujería para dañar, para destruir un hogar. Fue por eso que a mi comadre le llegó su tiempo, su hora. Sé que Dios, la vida y su karma tenían que llegarle. Por eso es que terminé enterándome por una de las vecinas que vivía en mi anterior colonia y a mi comadre Norma. Un día que salió a la calle, un camión urbano la atropelló. No se sabe bien cómo ocurrió, pero aquel camión terminó pasándole por encima de las piernas. Aquello fue algo realmente perturbador, una situación bastante delicada, porque las lesiones que tuvo mi comadre fueron tan graves que los médicos tuvieron que tomar la decisión de amputarle ambas piernas. No supe qué decir cuando me contaron aquello. Me quedé muda.
La vecina me contaba que supuestamente el chofer iba distraído en el celular. Hablaban de un punto ciego, o quizás solo la mala suerte de mi comadre. Me puse a pensar en todas las veces que ella recorrió con la vista los rincones de mi casa, en las malas intenciones de los regalos que dejó encima de mi mesa, en aquella maceta quebrada, en el frasco con la brujería que nos hizo. Por eso no me alegré de lo que le pasaba, no le guardaba rencor. Entendí que lo que sentía por ella era lástima, el peso de entender que la vida cobra sin avisar y que lo que uno mira con odio termina devolviéndose de formas que uno nunca espera. En la rutina de la vida me tocó verla una tarde, en un cruce de avenidas. Una de sus hijas empujaba una silla de ruedas, en la cual estaba sentada aquella mujer, aquella que cuando niña me prometió una amistad, un lazo para siempre, pero que sin embargo la vida se encargó de ir pudriendo su alma, con la tristeza, con los engaños, con las decepciones. Sé que ella no supo manejar las contrariedades que la vida le puso, por eso se llenó de rencor, de envidia. Aquella vez que la vi, llevaba en sus manos una caja con dulces. Efectivamente llevaba amputadas ambas piernas. El sol le pegaba duro en la cara y veía como las llantas de aquella silla se atascaban en las grietas del asfalto. Su hija, que era la más pequeña, apenas si podía empujarla. Mi comadre se veía mal, muy flaca, completamente con los ojos hundidos, con un semblante muy entristecido, y ya le faltaban muchos dientes. Mi corazón se apachurró, me dio mucha tristeza. Caminé hacia ellas despacio. Ya estando a unos metros, mi comadre me reconoció, pero bajó la mirada, como si las palabras le pesaran más que el cuerpo. Me preguntó cómo estaba. Su expresión no mostraba alegría, sino simplemente algo vacío. No supe qué contestarle. Simplemente le puse un billete en el botecito de lata que tenía. Le tomé un par de paletas y algunos dulces que mis hijos ya ni comen. Le di más dinero del que costaban, no por soberbia ni por cobrarme nada, sino por lo que me queda de humanidad cuando el rencor se enfría. Porque si alguna vez le tuve coraje, en ese momento ya no podía hacerlo más, porque la vida se había encargado por sí misma de ajustar las cuentas. Me agradeció y pidió que Dios me bendijera. Yo respiré hondo y asentí. No le dije más. No le pregunté cómo pasó aquello ni quién fue, ni si se acordaba de mí cuando la vida se me vino encima. Me despedí pidiéndole que se cuidara y fui caminando de regreso a casa. Con esto lo único que les puedo decir es que la envidia es peor que cualquier cosa, a veces incluso que la brujería, porque ésta necesita objetos, manos, rituales. La envidia no. La envidia vive en la mirada, se alimenta de la cercanía, se disfraza de cariño y se sienta en tu mesa. Y no vengo a darles lecciones de vida, pero si algo puedo dejarles es esto: no abran la puerta a quienes entran con hambre en sus estómagos o con vacíos en su alma. Y si alguien les regala algo, tengan mucho cuidado de quién viene, porque muchas veces con esto estarán dejando entrar la tragedia a sus vidas, y quizá pueda que lo pierdan todo. No sé si algún día mi familia tendremos una casa tan bonita como aquella. Lo que sé es que esta en la que vivimos es pequeña y sencilla, pero se respira un aire limpio. Aquí entra tranquilamente el sol, el café deja salir su humo con ese rico aroma. Mis hijos duermen sin pesadillas y mi marido y yo estamos mejor, mucho más tranquilos y con un amor tan vivo como siempre. También es prudente recomendarles que si les empieza a ir bien en la vida, no anden hablando, alardeando, porque con esto ustedes están abriendo las puertas para que todas esas envidias entren. Lo mejor es vivir reservados, bajo un perfil discreto. Sé que a veces nos gana el ego de abrir la boca, pero esto después puede llevar a arrepentirnos, tal y como yo lo hice cuando dejé entrar a mi comadre a mi casa, aquella que con su envidia destruyó mi hogar.